Mi nombre es Laura Cristina Ortiz Ruiz. Junto con mis compañeras le vamos a dar a conocer varios temas relacionados con la norma internacional de encargos de revisión NIR 2400. Como primero tenemos los objetivos. Esta busca obtener una seguridad limitada, especialmente por medio de la realización de indagaciones y utilización de procedimientos analíticos. La seguridad limitada es el nivel de seguridad que obtiene el profesional ejerciente dado los procedimientos realizados y evidencias obtenidas. Esto se hace con el fin de que se pueda identificar si los estados financieros están libres de incorrección material. La incorrección material es el riesgo que existe de que los estados financieros presenten errores significativos antes de la ejecución de una auditoría. Esto le permite al profesional ejerciente llegar a la conclusión de si cumple o no cumple la información con lo establecido en el marco de información financiera aplicable. El profesional ejerciente es el profesional de la contabilidad en ejercicio o también llamado la firma. Otra es informar sobre los estados financieros en su totalidad y comunicarlos según lo solicitado en la NIR. En dado caso que no se obtenga una seguridad limitada, dada la situación, la conclusión con salvedades en el informe del profesional encargado, al no ser suficiente para las NIR, solicita que el profesional que ejerce se deniegue o se abstenga de dar esta conclusión, o en dado caso, si así lo permite la reglamentación aplicable, renuncia al encargo. Los principios generales de un encargo de revisión. Tenemos los requerimientos de la ética, algo muy importante y necesario. El Código de Ética del IESBA establece los principios fundamentales de ética profesional que deben ser empleados por los profesionales ejercientes. Entre ellos tenemos la integridad, ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y empresariales. Objetividad, no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. También tenemos la competencia y diligencias profesionales. Entonces, consiste en mantener el conocimiento y la actitud profesional a nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que se trabaja reciben servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas, y actuar con diligencia y de conformidad como según lo dispongan las normas técnicas y profesionales aplicables. Es muy importante siempre estar actualizados para dar nuestro mejor rendimiento y que los procesos sean lo más verídicos posibles. Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, y en consecuencia no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, sin hacer uso de información en provecho propio o de terceros. ¿Sí? El comportamiento profesional. Entonces, cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que de alguna manera desacredite a la profesión. En la situación de un encargo para revisar estados financieros, el Código de Ética del IESBA solicita que el profesional ejerciente sea independiente de la entidad a la cual se le está realizando la revisión a los estados financieros, con el fin de que el profesional ejerciente actúe con integridad, objetividad y que conserve la actitud de escepticismo profesional. El escepticismo profesional es que el profesional ejerciente no dé por seguro la fiabilidad de los estados financieros, puesto que existen circunstancias en las que puedan contener incorrecciones materiales. Entonces, que existe la posibilidad de que estos no estén cumpliendo con lo que la norma establece. El alcance de las NIR. Trata de las responsabilidades que tiene el profesional ejerciente al momento de ser contratado para realizar una revisión de estados financieros históricos,
Cuando el auditor de los estados financieros de la entidad no es el profesional ejerciente, también en dicha estructura y contenido del informe sobre los estados financieros presentados por el profesional ejerciente. Esta NIR no trata de la revisión de estados financieros o información financiera intermedia de entidades realizada por dicho profesional ejerciente, que en este caso sería el auditor independiente de los estados financieros de dicha entidad. Esta NIR se aplicará ajustada a las circunstancias a dichos encargos de revisión de otra información financiera histórica. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Tatiana Franco. Dando continuidad a la explicación de mi compañera, vamos a hablar sobre los grados de seguridad, condiciones del encargo de planificación NIR 2400. Los grados de seguridad son una clasificación utilizada para determinar el nivel de protección necesario para salvaguardar la información. Estos grados de seguridad se dividen en 4 niveles. Grado básico, que es el que se le aplica a una información que no requiere una protección especial y que puede ser de bajo riesgo. El grado medio, al que se le aplica la información que requiere una protección moderada, en donde puede ser información confidencial o que puede causar daños significativos si se divulga o se modifica de manera no autorizada. El grado alto aplica para la información que requiere un grado de protección muy alto, que puede ser información clasificada o que puede causar daños significativos si se divulga o si se modifica de manera no autorizada. Grado muy alto aplica para la información que requiere máxima protección. Puede ser información altamente clasificada o que puede causar un daño catastrófico si se divulga la información o si se modifica. Si se modifican, debe ser con previa autorización. El grado de seguridad que se obtiene cuando el riesgo del encargo se reduce hasta un nivel aceptable dadas las circunstancias de este, siendo su riesgo superior al del encargo de seguridad razonable como base para la expresión por el profesional ejerciente de una conclusión de conformidad con esta NIR. Al momento de combinar la naturaleza, realización y extensión de los procedimientos de obtención de evidencia, es como mínimo lo suficiente para que el profesional alcance un grado de seguridad significativo. Las condiciones previas del encargo. Antes de aceptar el encargo, el profesional debe tener en cuenta si el marco de información financiera aplicada para la preparación de los estados financieros es aceptable y en caso de estados financieros con fines específicos obtendrá conocimiento de la finalidad para la que se preparan los estados financieros y los usuarios a quienes se dirige. Del control interno que la dirección considere necesaria para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. Acceso a toda información de la que se tenga conocimiento, la dirección que sea relevante para la preparación de los estados financieros, tales como registro, documentación y demás material. Información adicional que pueda solicitar el profesional ejerciente a las direcciones para los fines de la revisión y acceso limitado, o todas las personas de la entidad de las cuales el profesional ejerciente considere necesario obtener evidencia. Si el profesional ejerciente no está satisfecho en la relación con cualquiera de las cuestiones que se consideren como condiciones previas para aceptar el encargo de revisión, discutirán esto con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad correspondientes. Si un encargo realizado en esas circunstancias no cumple con lo estipulado en esta NIR, en consecuencia el profesional ejerciente no incluirá en el informe de revisión mención alguna de que la misma se ha realizado conforme a esta. Después de que haya sido aceptado el encargo, se descubre que el profesional ejerciente no está satisfecho en relación con algunas de las condiciones ya establecidas anteriormente, discutirá la cuestión con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad y determinará si la cuestión se puede resolver, si es apropiado continuar con el encargo y si se debe comunicar la cuestión en el informe del profesional ejerciente y en su caso en el modo que se debe cambiar.
Planificación NIR 2400. Esta normal proporciona directrices y mejora prácticas para la planificación, ejecución y seguimiento de la evaluación de la seguridad de la información. Al momento de presentar una presentación sobre la planificación NIR se incluyen los siguientes puntos. Objetivos de la evaluación. Explica la seguridad y cómo se relaciona con los objetivos generales de la organización. Alcance de la evaluación. ¿Qué sistemas, procesos o áreas de la organización serán evaluados? Metodología de la evaluación. Explica la metodología que se utilizará para llevar a cabo la evaluación de seguridad de la información, incluyendo técnicas y herramientas que se vayan a utilizar. Cronograma y recursos. Presenta un cronograma detallado de las actividades de evolución y los recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación de seguridad de la información. Y por último tendríamos los resultados esperados. Describe los resultados esperados de la evolución con informes de vulnerabilidad identificadas, recomendaciones de mejora y planes de acción. Gracias por su atención, compañeros. Utilización del trabajo realizado por otros. En la realización de la revisión puede resultar necesario que el profesional ejerciente utilice el trabajo realizado por otros profesionales o el trabajo de una persona u organización especializada en un campo distinto de la contabilidad o de los encargos de aseguramiento. Si el profesional ejerciente utiliza el trabajo hecho por otro profesional ejerciente o por un experto en el transcurso de la revisión, debe tomar las medidas adecuadas para asegurarse de que dicho trabajo es adecuado para su finalidad. NIR 2400.55. Documentación. El profesional ejerciente documentará los siguientes aspectos del encargo de manera oportuna, suficiente para permitir que un profesional ejerciente experimentado sin relación previa con el encargo comprenda. La preparación de documentación de la revisión proporciona evidencia de que la revisión se realizó de conformidad con esta NIR y, en su caso, con las disposiciones legales y reglamentarias y un registro suficiente y adecuado de la base para la información del profesional ejerciente. Los aspectos a tener en cuenta, primero, que la naturaleza, momento de realización y la extensión de los procedimientos aplicados para cumplir con esta NIR y con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Segundo, los resultados obtenidos de los procedimientos y las conclusiones a las que llegó el profesional ejerciente basándose en estos resultados. Y por último, las cuestiones significativas que surgieron durante la realización del encargo, las conclusiones alcanzadas por el profesional ejerciente sobre ello y los juicios profesionales significativos aplicados para alcanzar dichas conclusiones. Al documentar la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos aplicados como requiere esta NIR, el profesional ejerciente registrará, primero, la persona que realizó el trabajo y la fecha en que se completó dicho trabajo, y segundo, la persona que revisó el trabajo realizado a efectos del control de calidad del encargo y la fecha y extensión de la revisión. El profesional ejerciente también documentará las discusiones con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad y con otros según sea necesario para la realización de la revisión de las cuestiones significativas que surgieron durante el encargo, así como la naturaleza de estas cuestiones. Si en el transcurso del encargo el profesional ejerciente identificó información que es incongruente con sus hallazgos en relación con cuestiones significativas que afecten a los estados financieros, documentará el modo en que se trató la incongruencia. Cordial saludo, mi nombre es Nicole Daniela Montañez y voy a hablar sobre procedimientos y evidencias NIR 2400, que es el tema correspondido al rol de compilador. El profesional deberá aplicar su juicio en la determinación de la naturaleza específica, momento de realización y alcance de los procedimientos de revisión. Debe guiarse por asuntos como cualquier conocimiento adquirido en la realización de auditorías o revisiones de los estados financieros de periodos anteriores, su conocimiento del negocio en la entidad, incluyendo los principios y prácticas contables del sector en el que opera, los sistemas contables de la entidad,
la medida de los criterios de la dirección influyen en determinadas partidas, la importancia relativa y las transacciones y saldos contables. El profesional ejerciente deberá aplicar las mismas consideraciones relacionadas con la significación que aplicaría si emitiera un dictamen de auditoría sobre estados financieros, si bien existen más riesgos de que las incorrecciones no se detecten en una revisión que en una auditoría. El criterio sobre qué es significativo se obtiene en relación con la información sobre la cual el profesional ejerciente realiza el informe y las necesidades de quienes se basan en dicha información y no en relación con el nivel de seguridad provisto. Los procedimientos para la revisión de los estados financieros normalmente incluirán los que se detallan a continuación: comprensión del negocio y de la industria en la cual opera la entidad, indagación sobre los principios y las prácticas contables de la entidad, indagaciones sobre los procedimientos de la entidad para registrar, clasificar y resumir operaciones, acumular información para su divulgación en los estados financieros y preparar dichos estados financieros. Indagaciones sobre las afirmaciones significativas de los estados financieros. Procedimientos analíticos destinados a identificar relaciones y elementos individuales que parecen inusuales. Dichos procedimientos comprenderían de comparaciones de estados financieros con estados de periodos anteriores, comparación de los estados financieros con los resultados de la situación patrimonial, estudio de las relaciones de los elementos de los estados financieros que esperaría se ajusten a un patrón prescindible sobre la base de la experiencia de la entidad o las normas de la industria. Aplicar dichos procedimientos, el profesional ejerciente considerará los tipos de temas que necesitaron ajustes contables en periodos anteriores. Las indagaciones sobre las decisiones tomadas en las asambleas de accionistas, las reuniones de directorio, las reuniones de las comisiones de dicho directorio y otras reuniones que pueden afectar los estados financieros. La lectura de los estados financieros para considerar sobre la base de la información que llama la atención del profesional ejerciente si los estados financieros se ajustan a la base contable indicada. La obtención de informes de otros profesionales si los hubiera y si se considerara necesarios que hayan participado en una auditoría o revisión de los estados financieros de componentes de la entidad. Las indagaciones a las personas que estén a cargo de temas financieros o contables que estén relacionados con algunos de los siguientes puntos, a saber: si se registran todas las operaciones, si se preparan los estados financieros de acuerdo a la base contable indicada, cambios de las actividades comerciales de la entidad y los principios y las prácticas contables, temas en relación con qué cuestiones surgieron durante la aplicación de los procedimientos precedentes, obtención de manifestaciones escritas de los directivos cuando se consideren apropiados. El profesional ejerciente deberá indagar sobre los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que puedan hacer necesario un ajuste o una aclaración en los estados financieros. El profesional ejerciente no tiene la responsabilidad de realizar procedimientos para identificar hechos que sucedan después de la fecha del informe de revisión. Si el profesional ejerciente tiene motivos para creer que la información sujeta a revisión puede estar significativamente distorsionada, deberá realizar procedimientos adicionales o más amplios, según sea necesario, con el fin de poder expresar un grado de seguridad negativo o para confirmar que se necesita un informe con salvedades. Gracias. Conclusiones e informes. El informe de una revisión de los estados financieros describe el alcance del encargo para que el lector pueda entender la naturaleza del trabajo realizado y aclarar que no se ha realizado una auditoría. El profesional ejerciente debe revisar y evaluar las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia obtenida como base para expresar la seguridad negativa. Se debe evaluar si alguna información obtenida durante la revisión indica que los estados financieros no expresan la imagen fiel de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Los elementos que debe tener: título, destinatario, párrafo introductorio, párrafo de alcance girando la naturaleza de la revisión, conclusión de seguridad negativa, fecha del informe, dirección y firma del profesional ejerciente.
El informe de revisión debe declarar que como resultado de su revisión no ha llegado al conocimiento del profesional ejerciente ninguna cuestión que lo lleve a pensar que los estados financieros no expresan imagen fiel. Pero si ha llegado al conocimiento del profesional ejerciente alguna cuestión, describir esta cuestión que deteriora la imagen fiel. Si ha habido una limitación al alcance material, describir tal limitación.